Bien, chicos, comencemos con el desarrollo de los ejercicios del tema cuadriláteros. A ver, miren, para resolver el primer ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la propiedad de la sumatoria de sus ángulos internos. ¿De quién? Del cuadrilátero, ¿ya? Del cuadrilátero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tranquilamente sumamos los ángulos que poseen. ¿Cómo sería? Miren, elegimos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por aquí. X más, el otro ángulo es X más 30 grados. El otro ángulo es más X más 20 grados. Más el otro ángulo es X más 10 grados. ¿A qué va a ser igual? Siempre, siempre va a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Recuerden esto, chicos. Estamos sumando los ángulos internos. ¿Ya? Variables con variables y números con números. ¿Ya? X más X más X más X. Tenemos 4X. 30 más 20 más 10 más, ¿cuánto? ¿Cuánto es? 60, ¿verdad? Y esto es igual a 360 grados. Ajá. Y vuelves a transcribir lo demás. Y aquí, ¿qué hacemos? Miren, 4X es igual a 360 grados más 60 pasa al otro extremo restando. Acuérdense siempre eso, ¿ya? 4X es igual a 300 grados, ¿no? Donde aquí, un pequeño detalle. 4 con la variable X que están haciendo, están multiplicando, ¿ya? Y como está multiplicando, 4 pasa al otro extremo, dividiendo, ¿ya? X es igual a 300 grados entre 4, ¿eh? Donde X es igual a ¿cuánto? A 75 grados. ¿Qué dice aquí? Calcula AD. ¿Dónde se encuentra AD? Justo aquí, ¿no? Si es posible, lo voy a subrayar. Me pide hallar, en este caso, el valor de X más 15. ¿Entienden? Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? No me pide el valor de X por si acaso. Me pide X más 15U, ¿ya? ¿Está claro? ¿Y qué nos está diciendo? Fíjense, ¿ah? En el romboide A, miren, A, B, C, D, ¿ya? ¿Qué te dice? Sí, miren, sí, AE, ¿dónde está? AE, ahí está, AE. Y DE son bisectrices. Allá. Cuando son bisectrices, ¿qué está pasando aquí? ¿Mm? ¿Qué está pasando? Está dividiendo a todo este ángulo en dos partes iguales. Y aquí lo dice, ¿no? Alfa, alfa. Y el otro también. Teta, teta. ¿Ya? ¿Y qué les decía, chicos? En el romboide, acuérdense esto, ¿ya? En el romboide podemos decir que BC con AD son paralelos. ¿Ya? Entonces decimos primero BC, BC con AD son paralelos. ¿Ya? Y como son paralelos, ¿qué podemos decir aquí? ¿Ah? Entonces, miren, entonces, el ángulo que se encuentra aquí va a ser igual a alfa. ¿Ya? Ahí está.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. El ángulo que se encuentra aquí, ¿qué va a ser? ¿Mm? ¿Será teta? ¿Ve? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Mm? Fíjense aquí. Como siguiente análisis podemos observar que el triángulo, miren, el triángulo A, B, E, ¿qué cosa es? Es isósceles, ¿sí o no? Y como es isósceles, ¿ya? Como es isósceles, podemos decir que, miren, sus dos ángulos son iguales, ¿ya? Gracias a eso podemos decir que es isósceles, ¿no? Por lo tanto, el lado AB con el lado BE también son iguales. Entonces, si este lado mide 2x, el lado BE también va a medir 2x, ¿ya? Y en el romboide, ¿qué más, chicos? ¿Qué más sucede? Sucede que sus lados opuestos son iguales, ¿no? Si el lado AB mide 2x, el lado CD va a medir también 2x, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Miren, tenemos lo siguiente. Tenemos que el triángulo, miren, el triángulo ECD, ¿qué cosa es? También es isósceles, ¿ya? ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, sus dos lados, ¿ya? También son iguales. Es decir, los lados DC y CE son iguales, ¿ya? Si el lado DC mide 2x, el lado CE va a medir también 2x, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué falta? ¿Mm? El tercer proceso consiste en lo siguiente. Simplemente debo igualar los lados opuestos. ¿De quién? Del romboide, ¿ya? A ver, el lado opuesto de AD es BC, ¿sí o no? El lado opuesto de AD es BC. Entonces, ¿qué puedes decir? Fácil. AD es igual a BC, ¿ya? Y ahí reemplazas los valores. ¿Cuánto mide AD? ¿Mm? ¿Cuánto mide AD? AD mide X más 15U, igual. ¿Cuánto mide BC? BC mide 2X más 2X, ¿sí o no? ¿Ve? Es decir, mide 4X. Y ahora sí, ¿qué hacemos aquí? ¿Mm? Primero tenemos que saber el valor de X, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? 15U es igual a 4X. X pasa al otro extremo, restando, menos X. Entonces sería 15U igual a 3X, ¿ya? Y aquí yo les pregunto, ¿cuánto vale X? X va a valer 5, ¿verdad? 5U. Ya está. Ahora, ¿es lo que nos está pidiendo? No, nos está pidiendo. Entonces, vamos a decir, AD es igual ¿a qué? A X más 15U. Aquí reemplazamos el valor de X.
AD es igual a 5U más 15U. AD es igual a ¿cuánto? A 20U. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Ya? Veamos el ejercicio número 5. Nos pide, calcula, miren, lean bien, ¿qué dice? La mediana. También nos pide la mediana. ¿De quién? Del trapecio A, B, C, D. BC es paralelo a AD. Perfecto. Sí, fíjense aquí, chicos. Miren, BC, ¿dónde está? BC, ahí está BC. ¿Cuánto mide? 9 metros. AB, ¿dónde está? AB mide 16 metros. Muy bien. A ver, ¿qué debo hacer aquí? ¿Mm? ¿Qué debo hacer aquí? Resulta que, miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar una bisectriz a partir del vértice B hacia el lado AD. ¿Ya? De esta forma. Muy bien, y como yo estoy trazando una bisectriz, quiere decir que este ángulo va a ser dividido en dos partes iguales. Si inicialmente eran 2 beta, ahora cada uno de ellos va a medir simplemente beta y beta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, fíjense aquí. Como BC es paralelo a AD, aquí lo dice, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer aquí? Voy a aplicar la propiedad, ¿no? De ángulo alterno, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si este ángulo mide beta, quiere decir que este ángulo también mide beta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora, ¿qué observan ustedes aquí? ¿Mm? Observamos que el triángulo A, B, y esto va a ser E, ¿ya? A, B, E, es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos ángulos iguales, ¿ya? Por lo tanto, sus lados AB y AE son iguales también, ¿ya? Muy bien, y como son iguales, entonces yo puedo completar aquí, ¿no? Si AB mide 16 metros, AE va a medir también 16 metros. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Aquí, fíjense, ¿ah? Tenemos ángulos opuestos, ¿sí o no? Estos dos ángulos opuestos son iguales. Y como son iguales, ¿ya? Como son iguales, ¿qué podemos decir? ¿Mm? Podemos decir que el paralelogramo B, C, D, E, ¿qué cosa es? ¿Mm? Es un romboide. ¿Ya? Podemos decir que es un romboide. De esa forma. ¿Ya? Y como es un romboide, recuerden que sus lados opuestos también son iguales. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, miren,
Entonces, BC va a ser igual a ED. ¿Ya? Si BC mide 9 metros, ED también mide, ¿cuánto? 9 metros. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Listo. Ahora, veamos lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo calcula la mediana, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo trazamos la mediana? En el trapecio. Fácil. Ubicamos, miren, ubicamos el punto medio de ¿quién? De los lados no paralelos. Entonces, el punto medio de AB se encuentra más o menos por aquí. El punto medio de CD se encuentra más o menos por aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a unir estos dos puntos. De esa forma. Y este punto va a ser N, ¿ya? Y este punto va a ser M. Voy a mover esta medida. Ahí. Listo. Y esto va a ser M. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Como ya les mencioné, me está pidiendo la mediana, es decir, la base media. ¿Ya? Pueden poner aquí ustedes. Base media. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí chicos, miren. Como tercer proceso, a ver, aquí al costado creo que mejor. Como tercer proceso, diremos. La base media, que es la mediana, ¿ya? Lo mismo, va a ser igual a ¿quién? ¿Mm? A la base mayor, que es 16 metros, más 9 metros, más ¿quién? Más la base menor. La base menor mide 9 metros. ¿Ya? Dividido entre 2. Seguimos. La mediana es igual a... A ver, chicos, sumen. 16 más 9 más 9. ¿Cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto es? Hola, ¿cuánto es, chicos? Sería 34 metros, ¿cierto? Entre 2. Entonces la mediana va a ser igual a ¿cuánto? 17 metros. Muy bien, continuemos con el ejercicio número 6, que dice aquí, calcula X si A, B, C, D es un romboide. Muy bien, y como es un romboide, lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, siempre es de que sus lados opuestos son iguales, ¿ya? Es decir, el lado, miren, primero, el lado AD, ¿ya? Va a ser igual al lado BC, o también conocido como congruentes, ¿no? Cuando yo pongo esto, significa congruente, ¿ya? Ya, muy bien. Es un detalle, ¿no? ¿Qué más? Y podemos decir también que el lado AB, ¿ya? Es igual al lado CD. ¿Está? Ya, ese es un pequeño análisis. Muy bien, entonces aquí vamos a ir completando, chicos. A ver, fíjense, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué te dice aquí? ¿No? Que este ángulo externo mide 130 grados. Por lo tanto, el ángulo que se encuentra aquí dentro, ¿cuánto debe medir? ¿Mm?
para que tú puedas completar, ¿cierto? Es decir, de este punto hacia este punto, recuerden que debe medir 180 grados, ¿ya? Y para que pueda medir 180 grados, ¿cuánto falta? Faltaría 50 grados, ¿ya? 50 grados. Y de aquí ustedes tienen que sacar algo más, ¿ya? Recuerden que en un romboide los ángulos opuestos, ¿ya? Es decir, el ángulo que se encuentra, miren, al frente de 50, ¿ya? ¿Dónde está? Está en el vértice C, ¿ya? Entonces tú puedes señalarlo, ¿ya? Una flechita, dices, a ver, el ángulo opuesto de 50 se encuentra en el vértice C, ¿ya? Entonces, si es un romboide, quiere decir que estos ángulos opuestos son iguales. Entonces, si mide 50 grados, aquí también mide 50 grados. ¿Ya está? Así de sencillo. ¿Ve? Ujú. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Como les mencioné, ¿no? Podemos decir que la medida del ángulo A, podemos mencionarlo así, ¿ya? O más práctico, mejor completo, ¿ya? Para que no se confunda. La medida del ángulo B, ahí está, BAD, está BAD, va a ser igual a ¿quién? A la medida del ángulo BCD. O sea, BCD. Ya está. Entonces es un pequeño análisis que se está haciendo aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más necesito aquí? Fíjense, aquí voy a aplicar lo siguiente. Miren, ¿ah? Tenemos X y aquí tenemos su ángulo opuesto. ¿Ya? Esto significa, ¿esto cómo se le reconoce? Como ángulo opuesto con respecto, en este caso, al vértice, ¿no? Que es el que está aquí. ¿Ya? Si este ángulo mide X, el ángulo opuesto va a medir también X. ¿Y está? ¿Qué más tenemos aquí, chicos? Tenemos, miren, tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. En este caso vamos a ponerle un nombre aquí, ¿ya? Este vértice se va a llamar H. Entonces decimos, el triángulo HCP es, ¿qué cosa? Triángulo rectángulo. Ya está, ¿ya? Y como es triángulo rectángulo, significa que, miren, la suma de sus ángulos agudos, es decir, X más 50 es igual a 90 grados. ¿Ya? ¿Qué sigue? X es igual a 90 grados menos 50 grados. X es igual a 90 menos 50, 40 grados. Y ya está.